Buenos días, soy Telus Elizabeth Villatoro González y el día de hoy voy a hablar sobre mi opinión acerca de dos de las teorías del origen de la vida. Abarcaré la primera, que es la extinción de los dinosaurios por medio de un meteorito, y la tercera, que es la teoría religiosa. Como ya sabemos, existen bioelementos que son primordiales para que haya vida. Entre los más conocidos está el hidrógeno, el oxígeno, el carbono y el nitrógeno, pero existen otro tipo de químicos que son necesarios, pero en menor cantidad. El universo contiene nitrógeno en una proporción de 0.1%, el Sol 0.1%, los océanos 0.00005%, el cuerpo humano 2.6%, la corteza terrestre 0.002%, los meteoritos 0.14%. Ahora, hablando sobre el hidrógeno, el universo contiene una proporción de este en un 75%, el Sol también 75%, los océanos 11%, el cuerpo humano 10%, la corteza terrestre 0.15%, los meteoritos 2.4%. De carbono, el universo tiene 0.5%, el Sol 0.3%, los océanos 0.0028%, el cuerpo humano 23%, la corteza terrestre 0.18% y los meteoritos 1.5%. De oxígeno, el universo tiene solamente 1%, el Sol 0.9%, los océanos 23%, el cuerpo humano 61%, la corteza terrestre 46% y los meteoritos 40%. Ya que tenemos estos datos muy importantes, pasaremos a la teoría de qué son los meteoritos. Estos son cuerpos rocosos que logran atravesar la atmósfera y precipitarse al suelo de la Tierra. Según las interpretaciones de la NASA, los asteroides son el sobrante de la formación del sistema solar, que empezó hace 4.600 millones de años, cuando se derrumbó una gran nube de gases y polvo. Este evento provocó una gran cantidad de material que cayó al centro de la nube y formó el Sol. Materiales o polvos muy condensados se transformaron en planetas. Los asteroides, hoy visibles, son cuerpos rocosos que no asimilaron los propios mundos que forman nuestro sistema solar. Los asteroides, en el desarrollo de sus respectivas órbitas, pueden chocar entre sí. Crean de esa forma cuerpos estelares más pequeños, a los que se les denomina meteoroides o meteoritos. Luego de tener uno de estos orígenes, permanecen a la deriva o bien son arrojados al espacio a grandes velocidades, debido a explosiones u otros fenómenos similares. Tomando en cuenta estos datos, podemos deducir varias cosas, como por ejemplo, que así como dicen que el meteorito cayó y extinguió a los dinosaurios, pero solo destruyó un 70% de nuestro planeta, entonces el otro 30% estaba a salvo, y pues que hubieron criaturas que siguieron subsistiendo. Además, si el meteorito hubiera acabado con casi toda la Tierra, pues sería algo diferente, pero estamos diciendo que hubo un 30% y la Tierra es enorme. Entonces, la corteza terrestre pues es como una capa en este planeta, en nuestro planeta Tierra. Sabemos que la Tierra está compuesta por varias capas. Entonces, esta corteza terrestre tiene ya en sí varios de estos elementos que ya mencioné, que son primordiales para la vida. Entonces, es poco probable que ese meteorito haya destruido la corteza en su totalidad. Entonces, en base a eso, y de que seguramente en esas áreas no destruidas hubiera agua, pudo haber subsistido más vida y seguir evolucionando y todo eso. Otra de las cosas deducibles
es que el meteorito, aparte después que liberara gases y todo eso, ya estaba cargado también de estos materiales. Entonces, sumado eso, pues también se puede tal vez generar vida. Se dice que estos son el producto más pequeño de una gran explosión. Una gran explosión puede ser un supernova o una estrella muy densa, una estrella blanca que está a punto de explotar. Sabemos que esas estrellas cuando explotan es una explosión masiva. Entonces, si no es un meteorito de una estrella en sí, puede ser que la explosión haya hecho que todas esas partes rocosas hayan chocado con otras y esas últimas que mencioné, sí hayan llegado a la Tierra. Entonces, todos esos son factores importantes a tomar en cuenta a la hora de decir cómo es que llegó la vida. Pero si vamos más allá, toda la materia existente en el universo se dice que provino de los primeros segundos del Big Bang. Pero todavía hay malentendidos con esta teoría. Bueno, porque una explosión implica un punto central y una frontera que se expande, y elementos livianos que se mueven más rápido que los pesados. Sin embargo, la expansión del universo no sigue este patrón. No hay centro, no tiene fronteras y las galaxias más pequeñas se apartan al mismo ritmo que las grandes, y aquellas más distantes lo hacen más rápido. Esta teoría implica varios puntos fuertes y varios puntos débiles, pero tenemos una prueba del Big Bang. O'Down afirma que si usamos la matemática de la teoría general de la relatividad, podemos retroceder el tiempo, entre comillas, y calcular cómo era el universo en sus primeros instantes. Algunos cosmólogos piensan que en el instante cero el universo era un punto infinitesimalmente pequeño, así como las estrellas que están muy densas. Otros piensan que no. ¿Por qué? Porque si bien la teoría de la relatividad es muy buena, su maquinaria matemática no funcionaría para explicar qué pasaría en ese punto infinitesimalmente pequeño. Sin embargo, sí es posible usarla para explicar qué pasó en sus primeros momentos de vida. En sus primeros momentos, explica O'Down, el universo era tan caliente, denso y opaco como el interior de una estrella, un océano de protones y electrones. Durante esta época la luz deambuló por ese océano, pero de manera dispersa. La NASA pone el siguiente ejemplo. La luz al inicio del universo no se movía libremente como lo hace hoy habitualmente en la Tierra, sino que estaba dispersa como ocurre cuando estamos en una densa niebla. A medida que el universo se fue expandiendo, se enfrió y alrededor de 400.000 años después del inicio de su expansión se formaron los primeros átomos de hidrógeno. En ese momento, la luz infrarroja que estuvo atrapada en este océano primordial fue liberada. Actualmente podemos ver esta luz, aunque ya no como luz infrarroja, sino como microondas, debido a que se estiró al viajar por el espacio. A esto lo llamamos el fondo cósmico de microondas o CMB. Otro de los puntos fuertes de esta teoría viene de la abundancia de elementos ligeros en el universo. Cuando me refiero a elementos ligeros estoy hablando de deuterio, helio y litio. En el contexto de la teoría del Big Bang, estos y solo estos elementos se habrían creado en los primeros 3 minutos del universo, mientras que el resto de la tabla periódica se habría creado en el interior de las estrellas. En el ciclo de la vida de las estrellas masivas se fusionan diversos elementos químicos en los que encontramos precisamente hidrógeno, helio, carbono, neón, oxígeno, silicio y me parece que hierro. Entonces ya tenemos parte de los elementos mencionados que sirven para crear vida. Cabe mencionar que a este punto infinitesimalmente pequeño del que hablamos se le llama también singularidad. Y básicamente podemos resumir todas las interrogantes en dos. ¿Qué existió antes del Big Bang y qué lo produjo? Uno tiende a pensar que la singularidad de la que hablamos apareció en algún sitio, en algún punto del espacio. Nuestro cerebro, que no puede pensar en términos del no espacio y no tiempo, nos obliga a situar el comienzo de todo en algún lugar y momento. Y es cierto.
Sin embargo, según la teoría del Big Bang, el espacio y el tiempo se crearon dentro de la propia singularidad. Esto quiere decir que no tiene sentido plantearse un dónde o un cuándo porque el espacio y el tiempo fueron creados en la misma singularidad. La respuesta a estos interrogantes queda incluso fuera del reino de la física actual. Esto no es una excusa, es una realidad. Y no pasa nada por decirlo, no se sabe qué había antes y qué produjo el Big Bang. Es más, para entender los primeros instantes después del nacimiento del universo, en el contexto de esta teoría, va a hacer falta entender la gravedad cuántica. Eso en lo que hoy en día la física teórica está poniendo todo esfuerzo por comprender. Abarcaremos un poco la teoría religiosa. Para mí, decir que Dios siempre ha existido me da a entender que entonces puede ser posible también que el universo haya existido siempre. O si es cierta la teoría del Big Bang, entonces puede que en esa misma singularidad se haya creado una conciencia muy grande, un ser sabio y poderoso. Pero esto se me hace poco creíble, sobre todo por la manera en que yo lo estoy diciendo. Muchos interrogantes hay sobre la ciencia y sobre la religión. Bueno, sobre la religión yo me pregunto, si nosotros somos a semejanza de Dios, ¿pero en qué aspecto? ¿Nada más físico? ¿O también puede ser que nosotros podamos desarrollar una conciencia y sabiduría tan grande como la de Él? O tal vez podamos ser nosotros dioses, o nosotros somos los dioses. Y otras preguntas como si Dios fue bebé, fue niño, fue adolescente, fue adulto hasta convertirse en viejo, o si no tiene figura específica, o si su figura radica en algún tipo de materia, como materia oscura o alguna nebulosa. Sabemos que la nebulosa es un compuesto de varios gases. Todavía no se sabe cómo es Dios, pero otras cosas como por qué es hombre y por qué no mujer, o si es mujer, por qué es mujer y por qué no es hombre, y cosas como si Dios tiene las mismas necesidades que nosotros. Suena algo raro, pero por ejemplo no es eso. Nosotros tenemos necesidades, necesidad de saber, necesidad de ir al baño, necesidad de comer, necesidad de beber y muchas más cosas. Ahora, ¿por qué abarco todo esto? Bueno, simplemente es para intentar desmentir el hecho de que no existe tal entidad y así descartar esa teoría para seguir en el campo de la ciencia investigando cómo es que surgió la vida. Irónicamente, también hay puntos que creo yo puedo decir para estar también a favor de dicha teoría, de la teoría religiosa. Por ejemplo, que Dios haya alcanzado algún punto en el que ya no necesitaba de nada. Como ya mencioné, todas esas necesidades ya no las ocupó. Pero bueno, para mí sigue siendo algo poco creíble porque me da a entender que yo también puedo ser una diosa o alguien puede ser un dios o yo qué sé, nosotros somos los dioses ¿acaso? ¿Dios es humano exactamente o solamente tiene el aspecto? Y sobre la teoría de la evolución del mono, no me quise introducir a esa teoría porque la cuestión que nos planteaba el profe era cómo surgió la vida, no cómo evolucionó la vida. Entonces, en pocas palabras, yo me voy por la primera, que es la extinción de los dinosaurios, pero también estoy abarcando otras teorías como el Big Bang y otras que yo misma he formulado, que yo misma me he cuestionado varias veces y que he reflexionado hasta desarrollarlas mejor.